Bien, el día de hoy vamos entonces a hablar de un tema que a veces no es no es como muy tratado en las clases, o no se observa mucho este tema, digamos, en las diferentes, o no se imparte en las diferentes áreas académicas, pero es un tema que es muy importante y, y pues como vamos a ver. Siempre de alguna manera es prevalente los pacientes quemados y debemos tener en cuenta, por lo menos el enfoque inicial es un tema que es amplio, bastante amplio, importante, pero quise traerles pues como el abordaje inicial, definiciones, y contextualizarlos un poco de paciente quemado y la primera respuesta del paciente gran quemado principalmente. Porque hemos visto pacientes que generalmente están con quemaduras que son menores, pero el paciente con grandes quemaduras pues tienen una fisiopatología diferente y se comportarán como una inflamación sistémica, como lo vamos a ver. Entonces, si bien es bastante evidente que la mayoría de las quemaduras son leves, pero las quemaduras aquellas que son graves, tienen un mayor impacto y una mayor morbilidad y mortalidad, aunque son menos frecuentes y menos prevalentes que las quemaduras leves. Las quemaduras en general son la cuarta causa más común de trauma, se asocian mucho con un bajo estado socioeconómico y el 90% de estas ocurren en países subdesarrollados. Las, Cuando nos enfrentamos a un paciente gran quemado, no solo nos estamos no solo nos estamos enfrentando a un paciente que tiene simplemente el compromiso del sistema tegumentario o de la piel, sino que estos pacientes vienen también muchas veces con otro tipo de lesiones asociadas, entre estas también con fracturas, incluso más del 50%, más de la mitad de los pacientes que eran quemados también tienen fracturas asociadas, lesiones complejas de tejidos blandos profundas, también tienen traumas cerebrales, traumas craneanos, lesiones torácicas abdominales hasta casi que un quinto de los pacientes. Y la mortalidad global puede variar dependiendo del caso, pero en el gran quemado sobrepasa el 50%. En general, la mortalidad en estos pacientes se da en el choque que hacen, digamos, por las quemaduras y porque hay un fracaso en la reanimación inicial. Entonces aquí es donde viene algo muy importante y es la intervención del primer respondiente, que generalmente tenemos los pacientes que fallecen la mayoría dentro de las primeras 72 horas. Vemos que más del 50% o más de la mitad de los pacientes que fallecen lo hacen en los primeros 3 días. Otros, cerca de un tercio de los pacientes hacen choque por las quemaduras, un shock grave asociado pues como a la inflamación. Y también del 28-30% de los pacientes hacen una falla multiorgánica o sepsis, que es lo que, digamos, marcará la mortalidad por la lesión térmica. Cuando hablamos de las causas de quemaduras, vemos que en esta encuesta realizada por la OMS, en general, la primera causa es por llama, ¿cierto? Pero luego también tenemos líquidos calientes, gas, en tercer lugar, quemaduras eléctricas, en cuarto lugar, superficies calientes, químicos y ya otros por fricción, digamos, que son menos frecuentes. Los principales son eh, digamos, por quemadura por fuego, por llamarada y líquidos calientes. Cuando vemos estos pacientes que son los pacientes quemados y vemos ellos, digamos, luego de que son dados de alta, estos pacientes, ¿cuál es como el destino? Cuando estos pacientes son dados de alta, vemos que la mayoría, como lo vemos en el cuadro azul, la mitad del 50% son dados de alta sin ninguna alteración física, especialmente aquellos pacientes que tienen una enfermedad, una quemadura leve.
Pero vemos que la otra mitad, casi que un poco más de 3.000 pacientes, tienen, vean, 1.600 pacientes, cuando son, pues la condición o la condición cuando son dados de alta es porque se mueren, y otros 716 pacientes de estos 8.000 casos reportados son dados de alta con alteraciones físicas o con algún tipo de, digamos, de alteración en su funcionalidad. Entonces vemos que el 50% de estos pacientes puede que vaya a su casa sin ninguna alteración, pero el otro 50% de los pacientes eh, van a ir con alteración, teniendo en cuenta que casi que la mitad de estos que salen con alguna alteración probablemente morirán al momento de ser dado de alta, especialmente pacientes con casos graves. Cuando hablamos pues como de Colombia, vemos que también la principal causa de quemadura es, aquí vemos por hombre y mujer y el tipo de quemadura, y vemos que la principal es por líquido hirviente. Aquí observamos que las víctimas principalmente por esta quemadura son las mujeres y ya por llamarada son los hombres como siendo la segunda causa. Entonces siguen siendo estas las dos causas más prevalentes de quemadura. Vemos que acá, en cuanto a la distribución de las quemaduras por porcentaje de superficie corporal, la mayoría en general vemos que son en el 40%, cerca del 40% tienen un porcentaje de, eh, de quemadura pues como corporal menor de 1%. Y vemos que más del 20%, afortunadamente, que son las más importantes, entre 11 a 20 y 20%, son cerca de un 10%. Entre 11 a más de 20% son aproximadamente un 10% de los pacientes que tienen ese tipo de compromiso en el porcentaje de superficie corporal. Y es así donde estos pacientes, como tienen una alta mortalidad, requieren ser llevados a unidades especializadas o unidades que estén familiarizadas con este tipo de pacientes. Entonces, para poder dar una sobrevida, para poder dar una sobrevida, eh, por lo menos que si no están en estas unidades sería eh, mucho menor, menor del 20%, que cuando están en estas unidades ya esta sobrevida puede ir incluso más allá del 50%. Y aquí es importante porque digamos que el principal protagonista al momento de enfrentar un paciente gran quemado no va a ser ni el intensivista, no va a ser, incluso puede que tampoco sea el médico de urgencias, sino el médico de atención primaria, que es el que está esperando que este paciente, digamos, el primer respondiente. Entonces, el primer respondiente puede ser el médico general, puede ser el médico de urgencias, puede ser cualquier médico que esté puesto en el servicio de urgencias tendrá, digamos, estará enfrentado probablemente a este tipo de pacientes. ¿Cómo definimos entonces la quemadura? La quemadura es una lesión aguda de la piel o otro tejido que es causada por un cambio térmico que, digamos, que incluye una lesión total o parcial de esas células que se encuentran directamente alteradas. Y esto se puede producir por líquidos, sólidos, y también generalmente son calientes, pero también puede ser por frío, pues cuando hay muy bajas temperaturas, pero también radiación, electricidad por fricción o contacto con agentes químicos. Todos estos pueden causar quemaduras. ¿Cómo dividimos las quemaduras de manera grande? Eh, Entonces, lo dividimos en quemadura menor o gran quemado. El paciente que tiene quemadura menor es aquel que tiene menor del 10% de superficie corporal total, predominio de quemaduras y superficiales. Y el gran quemado lo consideraremos aquel paciente que tiene más del 20% de superficie corporal total, más del 30%, es decir, todos aquellos de más del 20% o que tienen más del 10% y tienen una condición asociada de gravedad. En este caso, pues si un adulto mayor, estos pacientes, por ejemplo, se verán mucho más
En el adulto mayor se considera que es más del 10% para considerarse como un paciente gran quemado. Aquí vamos con la clasificación. La profundidad de la quemadura es un factor importante para evaluar las necesidades de atención del paciente y en particular las necesidades quirúrgicas. En general, cuanto más profunda sea la quemadura, más desafíos habrá para lograr buenos resultados en la cicatrización. De las quemaduras de primer grado, que son las que vemos en el margen de la izquierda, las primeritas, izquierda a derecha, quemaduras de primer grado, eh, son aquellas que comprometen el espesor superficial, que afecta solamente la epidermis. Suelen ser benignas, muy dolorosas, porque las terminales nerviosas están indemnes. Estas cicatrizan sin dejar, digamos, como un rastro, pues no hay, es decir, no hay cicatrices y no requieren cirugía. Ya las quemaduras que se extienden a la capa subyacente de la piel, que es la dermis, se clasifican como de espesor parcial o de segundo grado. Estas quemaduras frecuentemente forman ampollas dolorosas, comprometen desde el espesor parcial, superficial. Estas pueden ser homogéneas, húmedas, se ven como hiperémicas, palidecen al presionarlas y comprometen también, o pueden también comprometer eso cuando comprometen el espesor parcial superficial. Pero cuando ya comprometen el espesor parcial profundo, este de segundo grado son menos sensibles porque ya hay más daño de las terminales nerviosas, por ende el paciente siente menos. Entonces, un signo ominoso en una quemadura es que el paciente haya sido expuesto a una gran quemadura y el paciente no tenga casi dolor o tenga un dolor que en realidad uno ve que es desproporcionado porque le duele menos de lo que uno esperaría que le doliera. Es porque el paciente probablemente ya tiene pérdida de las terminales nerviosas, aunque ese paciente probablemente tendrá otros compromisos sistémicos. Entonces, estas de espesor parcial profundo son menos sensibles, son más secas, pueden presentar un patrón reticular en eritema y no palidecen. Mientras que las quemaduras de tercer grado, eh, que son de espesor total, y las de cuarto grado, que ya son las que requieren cirugía, y paradójicamente, estas suelen presentarse pues como casi que sin ningún dolor. Entonces, un paciente que se le quema completamente una extremidad, un paciente que ya pues, perdió toda la terminal nerviosa, no tiene cómo sentir dolor porque los corpúsculos nerviosos ya murieron. Entonces, esos pacientes incluso no tienen como dolor. Entonces hay cuatro fases descritas en la cicatrización natural de las heridas. Primera es la hemostasia, que ocurre inmediatamente después de la lesión, implica vasoconstricción, activación, agregación plaquetaria, la liberación de factores de coagulación y crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento epidérmico, transformante y otros pues también como otras células importantes como los queratinocitos, macrófagos y fibroblastos. Y esto resulta en la deposición de un coágulo de fibrina en el sitio de la lesión que sirve como una matriz provisional para las etapas posteriores de la cicatrización. Ya en la segunda fase, los monocitos y los neutrófilos son reclutados al sitio de la lesión debido a una vasodilatación localizada e inician la fase de inflamación. La inflamación comienza dentro de las 24 horas posteriores a la lesión y dura de semanas a meses dependiendo de la gravedad de la lesión. Aquí los neutrófilos y todas estas células inflamatorias liberan quimioquinas, entre estas muy importantes la interleuquina 1, interleuquina 7, 8, factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento endotelial, y lo que hacen es que eliminan pues, detritos y patógenos del sitio de la lesión. Esa es la importancia. Sin embargo, como sabemos, muchas veces esto es una espada de doble filo porque pues intentan limpiar o eliminar detritos y patógenos, pero a su vez también lesionan estas células de la defensa, lesionan también el tejido pues propio. Ya la siguiente fase, la fase de proliferación, implica el reclutamiento y activación de fibroblastos y queratinocitos en el sitio de la herida. La proliferación ahí se caracteriza por el reemplazo de la matriz provisional con una matriz de tejido conectivo, la formación de tejido de granulación, es decir, nuevo tejido conectivo y vasos sanguíneos microscópicos, angiogénesis y epitelización. Y hay una fase final de remodelación donde el tejido
de granulación madura y la matriz extracelular se remodela bajo la influencia de factores de crecimiento como las metaloproteinasas de la matriz, inhibidores tisulares de las metaloproteinasas, lo que conduce ya a un aumento de la resistencia tensil y ya la duración de la cicatrización depende de múltiples factores, incluido la gravedad de la lesión, la activación de la cascada inflamatoria y algo muy importante que lo vamos a ver más adelante, que es la nutrición. Muy bien. Aquí en la fisiopatología entonces vemos en el paciente gran quemado un síndrome que es el síndrome de fuga capilar, y es que la lesión endotelial, la liberación de óxido nítrico, la liberación de citoquinas inflamatorias, del cortisol, de las catecolaminas, todo esto lleva a una fuga capilar. Y esta fuga capilar tiene digamos, va muy supeditada a la temporalidad. Hay un pico del edema en el 10%, en los pacientes que tienen 10% de superficie corporal total quemada en las 3 horas. Pero ya ese pico del edema en pacientes que tienen 40% de superficie corporal total quemada es a las 12 horas. Y esto es lo que va haciendo que también se extravasen proteínas y se empeora la lesión. Entonces, cuando tenemos pacientes gran quemado, inicialmente hay una formación rápida de edema en la primera a la segunda hora. Entonces hay una retención inicial como de líquidos en la parte, digamos, como el espacio a través, digamos, del capilar y el intersticio. Y ahí luego hay una pérdida de la integridad del espacio intersticial. Y esta pérdida de la integridad del espacio intersticial lo que lleva es a un incremento progresivo en el espacio intersticial. Este espacio intersticial se dilata más y forma más edema de intersticio. Entonces aquí, como empieza la fuga capilar, ya esas proteínas se empiezan a perder a través del capilar. Entonces, esas proteínas se pierden, pasan a través del capilar, pasan al intersticio y ahí sí se empeora la situación porque al estar en el intersticio lo que hacen es que llevan la presión oncótica, disminuye dentro del capilar y aumentan el intersticio y lo que hace es que se lleva toda el agua para el intersticio, empeorando el gran edema de inflamación de estos pacientes y así por ende la hipovolemia. Hay dos fases descritas, que es la fase de shock de Ebb y la fase de flow, Ebb y flow. La fase de Ebb es una fase más bien inicial descrita donde hay como una pérdida del líquido intravascular a través de las áreas quemadas. Hay edema, de las áreas que no están quemadas, porque como el gran quemado, aunque se quemó probablemente el tronco y los miembros superiores, la espalda, estos pacientes hacen una inflamación sistémica y por ende también, aunque no se haya quemado las piernas del paciente, también tendrá edema generalizado. Entonces, este gran edema llevará a una alteración en la perfusión de los órganos y los tejidos y si se perpetúa posteriormente a una isquemia. A su vez, la liberación de catecolaminas, la liberación de la hormona antidiurética llevará a una hemoconcentración y inicialmente tendremos un paciente que tiene un gasto cardíaco disminuido. Esto también asociado que al paciente tiene un aumento en la resistencia vascular periférica. Entonces, en la primera fase encontraremos un paciente que tiene resistencia vascular periférica alta con un gasto cardíaco bajo. Y en la fase de flow, lo que vamos a encontrar es al revés, ya es un paciente, ya pasan después de las 48 horas, generalmente en estos pacientes lo que tendremos es que habrá una disminución en la resistencia vascular periférica y habrá entonces un mayor consumo de oxígeno y un mayor gasto cardíaco. Aumentará el gasto cardíaco pues en estos pacientes. Entonces, y habrá taquicardia como signo pues también incluso después de las 48 a 72 horas. Y esto, aquí es donde empieza entonces la fase, como lo vamos a ver, la fase ya de vasodilatación y lo que asemeja a un choque, a un choque pues vasodilatado. Tenemos que cuando un paciente es gran quemado, este paciente, las quemaduras y el daño del tejido lleva a liberación de patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares asociados al daño. Estas son moléculas que activan una respuesta inflamatoria importante.
llevando a cambios metabólicos, catabolismo, resistencia a insulina, degradación de proteínas y lipólisis, por ende llevando a un hipermetabolismo, pero también llevan una respuesta inflamatoria inmune de las células neutrófilos, macrófagos, las células T y los monocitos, llevándolo a que estos disminuyan su fagocitosis, su actividad bactericida, las células T disminuyen la proliferación y los monocitos disminuyan el reconocimiento antigénico, por ende llevándolo a una inmunosupresión y propiciando la multiplicación bacteriana. Estos pacientes, por ende, tendrán más riesgo de tener infecciones sistémicas, sepsis, falla multiorgánica secundaria. Y no solamente tendrán más riesgo de infecciones sistémicas, sino que también las quemaduras llevan a un mayor riesgo de disfunción de todos los órganos. Vemos como el paciente con lesión, con una gran quemadura, lleva a un aumento en la actividad del sistema nervioso simpático, disminución de la actividad colinérgica, y esto me lleva también a aumento en catecolamina sérica, glucocorticoides, glucagón, insulina. Todo esto en general me va a llevar también aumento en el gasto cardíaco, aumento en consumo de oxígeno, aumento de radicales libres en el intestino. Me va a llevar también a traslocación, aumento de la traslocación bacteriana, mayor eh, digamos, eh, acumulados nitrogenados en el riñón, hipovolemia, ¿cierto? Lesión renal aguda prerrenal, aumento en los diferentes marcadores de hipoperfusión, y todo esto me llevará a que el paciente también haga lipólisis y glucogenólisis, llevándome entonces a una hiperglicemia, hiperlipidemia y un catabolismo total en el cuerpo. Y es interesante porque estos pacientes, digamos, paciente quemado, dependiendo de la temporalidad, puede presentar el perfil de los diferentes tipos de choque, un choque cardiogénico, un choque distributivo, un choque hipovolémico, y es así como, dependiendo de la resucitación, como tenemos en este esquema, en esta tabla, pues, que representa varios esquemas o escenarios, como tenemos un paciente que lleva 0 a 12 horas de reanimación, el gasto cardíaco está bajo, por ende, un paciente que tiene, pues, tendrá un gasto cardíaco bajo, con resistencia vascular periférica disminuida. Permítame, yo pongo por acá el pluma. Entonces, en el esquema 1, en las primeras 12 horas de resucitación, el paciente tendrá gasto cardíaco bajo, resistencia vascular periférica elevada y el volumen, digamos, tendremos un volumen plasmático que estará disminuido, llevando entonces al paciente a un perfil que podría ser un paciente que tiene un choque, pues como si fuera una disfunción cardíaca o un choque cardiogénico. Ya en el esquema 2, cuando lleva 2 a 36 horas de reanimación, ya es parte mejora el gasto cardíaco, pero pues sigue siendo menor todavía que el normal. La resistencia vascular ya es periférica, ya es normal, y entre las 12 y las 18 horas hay un mayor nadir del descenso en el volumen plasmático. Ya posteriormente empieza a incrementar, y ya posterior de las 36 horas vemos que ya el gasto cardíaco se incrementa. Tenemos un paciente que puede estar hiperdinamico con una resistencia vascular sistémica que estará baja, por decir, el paciente estará dilatado, vasodilatado, taquicárdico, y el volumen plasmático, pues ya después de ese tiempo generalmente es normal. Entonces vemos que un paciente se puede presentar con diferentes perfiles de choque a medida que se va reanimando. Y es importante entonces estimar el área de quemadura, sí o no, y es importante saber que sí es importante tener en cuenta la estimación del área, pero que también cerca de aproximadamente 3/4 de los pacientes que llegan a las unidades de quemados presentan errores en la estimación del área de superficie quemada. Entonces, un paciente que tenga una estimación errada, pues va a llevar a conductas erradas, y por ende va a evitar que un paciente que podría beneficiarse no se beneficie, o un paciente que no requeriría tanto volumen, se le va a propinar un volumen mucho más alto, y por ende llevarlo entonces a un daño asociado a los líquidos.
Entonces, hay varios métodos. El método de la palma, este es un método que es simple, es útil, digamos, para pequeñas áreas o cuando los pacientes tienen distribuciones heterogéneas o parcheadas de la quemadura. Pero este es de los que más presenta variaciones, entonces no es, es más bien poco confiable. Unas variaciones entre el 10 al 20%, y un adulto, generalmente, si yo cuento solamente la palma de la mano, es 0,5%, pero si incluyo los dedos, sería un 0,8% de superficie corporal quemada. Está la regla de los 9. La regla de los 9 tiende a sobreestimar el área afectada. Tiene también una variabilidad importante, pero también pues, es sencilla teóricamente. Entonces la cabeza total es 9%, ya la parte anterior 4,5 y posterior es 4,5. Los brazos, el torso y los brazos en general, vemos que el torso es 18% y aquí divide abdomen y pecho en 9%. Y cada brazo 9% y cada pierna 18%. Y el periné 1%. Y acorde a esto se divide y uno suma y con esto calcula el porcentaje de superficie corporal quemada de nuestros pacientes. El otro método son los que Logan Brother mencionaron. Este es un método que es más preciso y tiene una variación mejor, es una variación menor que los otros métodos, pero pues no todo puede ser perfecto, ¿cierto? Esta es más precisa, pero es más compleja. eh, no tiene en cuenta algunas superficies y infraestima en mujeres y en obesos. Ustedes vean aquí, esta es la del Lonan Brother, que ellos lo que hacen es que clasifican al paciente dependiendo, y ellos ya dan unas estimaciones específicas para cada una de las áreas corporales. Entonces, teniendo en cuenta eso, se hace el cálculo. Y cuando yo me enfrento a un paciente con quemaduras, yo podría saber qué riesgo tiene mi paciente de mortalidad. Y con esto darle un estimado. Muchas veces los familiares preguntan, doctor, este paciente cómo está, este paciente qué tiene. Y por muy bien que se vea el paciente, si yo tengo un paciente que es de 80 años, aquí está, les voy a enseñar cómo se hace. 80 años, tiene una herida que no es por inhalación, es decir, una quemadura, en general, por ejemplo, más del 30%, pongámosle aquí un 40%, superficie corporal quemada. Lo que yo hago es que este es un nomograma, que lo que hago es que trazo una línea que intercepte a esos dos puntos que acabé de trazar, 80 años y 40% de superficie corporal quemada. Tengo un poquito aquí no tengo un buen pulso, pero como vemos, este paciente le da una mortalidad cercana al 70%. Entonces, mientras que si yo tengo un paciente que tiene 30 años, como vemos aquí, y tiene el mismo porcentaje de superficie corporal quemada, pongámosle ese 40%, más o menos. Vean, vean. Ustedes vean la importancia también de la edad. Aunque este nomograma solamente tiene en cuenta la edad y el porcentaje de superficie corporal quemada. Pero vean que dos pacientes de diferente edad, con el mismo superficie corporal quemada, vean la mortalidad que tiene. El 5% es de 30 años versus 70% el de 80 años. Entonces ahí ya se van dando cuenta de la importancia de la edad en estos pacientes. Y por qué la clasificación puede ser diferente. Y por qué en estos pacientes de adultos mayores se considera gran quemado aquel que tiene mayor del 10%. Entonces, en cuanto a las indicaciones de ingreso a unidad de cuidado, a unidad de quemados, estos pacientes deberían ser manejados en una unidad de quemados. Ustedes tienen un paciente en un primer nivel que llega y ustedes, mediante los métodos que les mencioné, detectan que es un paciente que tiene más del 20% de superficie corporal quemada, ese paciente debería hacerse remisión a un centro de quemados o a un centro o a un hospital que cuente con centro de quemados. Entonces, estas son las indicaciones de enviar a un paciente a unidad de quemados. Ténganlas muy en cuenta, tómenle fotico, pantallazo. Entonces, un paciente que tiene una superficie corporal total de quemada más del 20% en adultos o más del 10% en edades extremas. Ojo, en edades extremas más del 10%. Es importante, incluso son de segundo grado, más del 10% de estos pacientes es importante que llevarlos por una unidad de quemados. O quemaduras
de espesor total de más del 10% de tercer grado, independientemente de si yo tengo quemadura de tercer grado y esta compromete espesor total de más, es decir, eh, es una quemadura de tercer grado y compromete un más del 10%, es paciente que debe ser remitido. Idealmente, incluso toda quemadura de tercer grado debe ser evaluada en una unidad de quemados. Quemaduras que involucran áreas críticas, ojo, quemaduras en manos, en pies, en cara, en cuello, en periné y en área genital, son pacientes que se deben remitir. Lesión por inhalación asociada, ojo con estos pacientes que ya vamos a ver más adelante. Quemaduras eléctricas o por rayos, mucho cuidado también con estos pacientes con quemaduras eléctricas, porque ustedes los ven normales, ellos pacientes llegan, o por las pacientes que yo he tenido pacientes, pues en el lugar tuve un paciente que llegó por una quemadura por un rayo. Estaba en una finca lloviendo, tuvo una quemadura por un rayo, fue visto por los pobladores que estaban cercanos. El paciente llegó al hospital. Cuando llegó al hospital, él llegó caminando incluso, llegó caminando, pero se le veía, digamos, como un área quemada en la planta del pie, que ahí fue por donde el rayo llegó al polo, a la tierra, pues llegó, o digamos, la energía que inicialmente ingresó al paciente por la parte superior, por ahí fue donde se transformó para poder pasar nuevamente a la tierra. Y ese paciente, así que revísenlo muy bien, el paciente tenía también en la espalda el signo el signo de los helechos. Tengan en cuenta el signo del helecho en esos pacientes. El signo del helecho es como si el helecho es como si tuvieran una rama y tuviera un tatuaje de una rama en la espalda o en el brazo. Son pacientes que son heridas que son características de una lesión por, por, eh, por rayo. Estos pacientes deben tratarse como un gran quemado independientemente de lo bien que se vean. Ese paciente que mencioné hizo una elevación de la creatinina fosfoquinasa, hizo una rhabdomiolisis grave, elevó la CPK, que lo normal es que sea 100, 120, la elevó a más de 30.000 y hizo una lesión renal asociada, hizo un compromiso cardíaco también y el paciente llegó caminando. Así que ojo con esos pacientes que tienen quemaduras eléctricas o por rayos. Quemaduras circunferenciales en las extremidades o tórax. También son pacientes que deben ir a unidad de quemados. Quemaduras químicas con amenaza de compromiso cosmético o funcional. Trauma asociado o quemaduras en pacientes con enfermedad preexistente graves. Pacientes que sean más de ASA 2, es decir, un paciente enfermo renal crónico, eh, con múltiples enfermedades, etcétera. Pacientes que tienen quemaduras, esos pacientes tienen más riesgo de hacer rhabdomiolisis, etcétera, y poder empeorar su estado de pronóstico. ¿Qué para clínico solicitar en estos pacientes? Un hemograma completo, electrolitos, nitrógenos, creatinina, glucosa, gases venosos, gases arteriales, radiografía de tórax, electrocardiograma y en uroanálisis, pues que en esto es lo que tendremos, y una CPK, es lo importante pues a tener en cuenta en estos pacientes. En cuanto a los complementarios, es importante que estos pacientes se manejen como un trauma, es decir, si no tienen esquemas de vacunación no absoluto ni nada, esos pacientes deberán también deberá actualizarse eso posteriormente y en caso tal de que sean, dependiendo del contexto, deberán requerir monoglobulina. Pacientes también deben requerir protección gástrica porque tienen mayor riesgo de úlceras de estrés o úlceras de Curling. Entonces, estos pacientes también son candidatos de gastroprofilaxis los grandes quemados, la UCI. Entonces, cuando nos enfrentamos a este paciente, es importante también tener el ABCD. Entonces, ojo, cuando vamos a hacer manejo de la vía aérea de estos pacientes. Entonces, pacientes que tengan una quemadura de vía aérea, ¿cómo sabemos esto? Ojo, quemaduras por fuego de la cara, cuello en el tronco superior, quemaduras de vibrisas. Las vibrisas son los vellos de la nariz, ¿cierto? Eso es indicio de que el paciente una, eh, pueda tener una quemadura de vía aérea. Esputo carbonáceo, partículas de carbón también en orofaringe, visualización directa de eritema o edema en orofaringe, disfonía, tos áspera, estridor, taquipnea o disnea o broncorrea. Todo paciente con quemadura o que estuvo en un lugar en una habitación quema pues, con altas llamaradas y el paciente llegó y tiene estos indicios que observan aquí
La recomendación es que a estos pacientes se les haga una intervención temprana de la vía aérea, porque probablemente luego eh, van a hacer una edema importante y estos pacientes ya se vuelven vía aérea difícil y de difícil intubación. Entonces, incluso uno profilácticamente a estos pacientes los intuba cuando tienen eh, estas características. Pacientes que tienen quemaduras masivas, 40 a 50% de superficie corporal quemada, también. Y si usted tiene dudas, pues entonces cede al paciente un poco y haga el examen con laringoscopio y vea en la orofaringe qué tan quemado puede estar. A veces cuando se va a intubar, se observa también, uy, ese paciente tenía la orofaringe después toda la parte como carbonácea, como grisácea, con hollín. Entonces, todo eso significa que el paciente sí tuvo una quemadura de vía aérea con alta seguridad y hay que intubarlo. Y una anécdota también que es importante que tengan en cuenta, una vez estaba de turno en urgencias y un paciente llegó con una quemadura del 50%, fue con un líquido, pero llegó con una quemadura del 50% del superficie corporal pues quemada, y el paciente llegó caminando incluso, pues llegó caminando, pero obviamente con mucho dolor y todo, pero llegó caminando, llegó con unos signos vitales estables inicialmente. Llegó también el paciente que decidieron no intubarlo, pero en el lapso de las siguientes 4 horas, el paciente desarrolló una dificultad respiratoria grave, importante, y cuando lo fueron a intubar, este paciente ya no tenía un edema tenía un edema de la glotis, edema de lengua, edema de vía aérea importante y no había por dónde pasar el tubo. Entonces tuvieron que hacerle una traqueostomía de emergencia. Entonces, una cricotilotomía pues, en el servicio de urgencia y ya luego le hicieron la traqueostomía. Entonces es importante tener en cuenta en estos pacientes que, aunque ustedes los vean bien, los pacientes pueden llegar a ser de difícil manejo por más bien que se vean al momento del ingreso. Entonces, muy, muy, muy alerta con estos pacientes. Y aquí es como se hace la fijación del tubo a la dentadura, ya sea con soportes ortopédicos o de suturas, porque pues, cuando llegan pacientes con quemaduras o traumas en la parte oral o facial, son pacientes que se requiere fijar el tubo en la parte de la encía. Generalmente estos pacientes, ojo y muy importante, siempre intubarlos con un tubo 8 o mayor de 8, siempre, idealmente. ¿Por qué? Porque estos pacientes luego deben ir a hacerles el neumólogo, hacerles una fibro para confirmar y mirar cómo se encuentran los pulmones por la sospecha de la quemadura de vía aérea. Entonces hay pacientes que a veces les ponen un tubo 7 y ya por ahí no entra el fibro. Entonces, como no entra el fibro, no saben si tuvo o no tuvo. Entonces lo intubamos, pues, le quitamos el tubo, cuando le quitamos el tubo. En fin, entonces es muy importante tener eso en cuenta. En cuanto al soporte de la parte respiratoria, es importante entonces tener unos parámetros protectores, elevación de la cabecera, beta-2 agonistas, anticolinérgicos, ¿cierto? Y aquí, en cuanto a la ventilación protectora, es importante que ventilación protectora es aquella que me permite limitar la energía de la ventilación mecánica a lo mínimo posible, que sea protector para el paciente, ¿cierto? Entonces, darle al paciente la FiO2 más baja posible. Si es caso, una hipercapnia permisiva que no me repercuta en acidosis, ¿cierto? Darle un volumen tidal idealmente bajo en estos pacientes y una presión plato que sea menor de 28 idealmente en cuanto al mal manejo pues, del ventilador y evitar PIP altas. Estos pacientes generalmente, si son grandes quemados, no tienen por qué manejar grandes resistencias pulmonares sí, o un compromiso pulmonar que me lleve a usar una PIP alta. La reanimación hídrica. Entonces, tenemos varias fórmulas, la Parkland, el Brook, la regla de los 10. La más recomendada es esta, 4 cc por kilogramo por porcentaje de superficie corporal. Se calcula 24 horas. Pues el cálculo para 24 horas lo que da aquí, pero se dan el 50% de eso se dan las primeras 8 horas. El objetivo es mantener un gasto diario entre 0.5 a 1 cc por kilogramo hora con la reanimación hídrica. ¿Qué pasa? Que la de Parkland es la que tenemos, sin embargo, es importante tener en cuenta que hasta un 60% de los quemados reciben un volumen de líquidos mayor al que necesitan. Vemos aquí cómo los pacientes con Parkland
este es el Parkland y vemos cómo los pacientes, vean, pueden sobredatar. Por Parkland a estos pacientes les daba aquí, pero vean el exceso de líquidos que se les daba. Vean también acá por Parkland, esta era la fórmula según lo que debían darle de líquidos, pero vean también la mayoría de estos pacientes, vean cómo estaban con unos volúmenes mucho mayores. Y esto pues se pone un poco más interesante porque, a ver, no me pasa la diapositiva, ya, se pone un poco más interesante porque miren esta fórmula, cuando usamos el Parkland versus la de Brook, en un paciente de 70 kilogramos con un 60% de superficie corporal quemada, cuando lo calculo con el uno me da 16 litros, cuando lo calculo con el otro me da 6 litros. Entonces, digamos que hay variabilidad en la fórmula y todo, pero bueno, la que generalmente se recomienda es la del Parkland. Sin embargo, cuando uno guía la reanimación por el gasto urinario, vean, aquí el Parkland es el que dice que es 4 cc por kilogramo hora. Vean aquí. Pero cuando se guía por gasto urinario, vean, la mayoría de los pacientes requieren menos líquidos que lo que el Parkland había estimado. El área bajo la curva bajo el azul es menor que lo que el Parkland también había estimado en esta gráfica que está acá. Entonces, la mayoría de los pacientes en general, pues muchos de estos pacientes pueden requerir líquidos menores a lo que el Parkland le puede dar. Entonces, con el Parkland hay una preocupación y es que podemos estar sobreestimando los líquidos que le damos a esos pacientes. Entonces, aquí es importante tener en cuenta de que yo debo tener como un buen equilibrio de eso para, digamos, intentar buscar un método que no me dé un exceso de sobreestimación del volumen y me lleva al paciente a una reanimación excesiva o lo que se llama el fluid creep. Entonces, si yo hago una subreanimación, llevo a hipoperfusión, a disminución en la entrega de oxígeno, a disminución a aumento en la hipoxia tisular, a inflamación, disfunción orgánica, pero si sobre reanimo también hemodiluyo, disperfundo, produzco edema intersticial y disfunción orgánica. Entonces vemos que los dos extremos son malos. Entonces, ¿qué pasa con la fórmula de Parkland? Hombre, la fórmula de Parkland está bien, no está mal, pero es un punto de partida para usted saber más o menos cuánto le va iniciando a su paciente. Pero no es que la fórmula de Parkland va a ser lo que la palabra de Dios para su paciente. Lo mejor es un tratamiento individualizado. Entonces, con medidas objetivas de reanimación. ¿Cuáles? El gasto urinario, por ejemplo. El gasto urinario, cómo está el lactato de nuestros pacientes, cómo está ¿cierto? La mucosa, digamos, como toda la parte, pues es importante tenerla en cuenta al momento de valorar y que eso es mejor que solamente el Parkland aislado, de manera aislada, pues como interpretarlo de manera aislada para que la reanimación. Entonces, esto tenerlo en cuenta. En cuanto a los coloides, generalmente la albúmina, se da una dosis de 0.5 a 1 cc por kilogramo por superficie corporal total y digamos que la albúmina, o pues, en este caso, cuando se comparan en diferentes metaanálisis, pues en mortalidad, comparado con el control, que con los cristalóides, la solución salina normal, la albúmina pues no impacta mayor mortalidad. Pero vemos que también la albúmina sí tiene un efecto, digamos, como en cuanto a mejor redistribución de fluidos. Y cuando se compara también acá en la albúmina, digamos, en cuanto a síndrome compartimental, al parecer hay mejoría en cuanto al síndrome compartimental en las extremidades y en abdomen cuando se usa albúmina. Es mejor cuando se usa albúmina, parece que hay más riesgo cuando no se usa esta albúmina. Cuando se comparan las diferencias en cuanto a complicaciones, vemos que en general no hay una diferencia importante cuando se compara la albúmina con los cristaloides. Entonces, ¿cuándo damos albúmina? Si bien no hay un consenso de cuándo dar albúmina, esto es importante tener en cuenta en la fisiopatología de la fuga capilar. La albúmina puede fugar. Entonces, ¿se acuerdan ahorita en la fisiopatología que les dije que al inicio había síndrome de fuga capilar? Todas las proteínas se extravasaban al intersticio. Entonces, si yo le doy albúmina en las primeras, póngale que en las primeras 6 horas a un paciente, todo lo que le estoy dando se va a ir al intersticio. Entonces,
cuando uno va a dar albúmina a un paciente, ya sea porque requiera mucho líquido, porque está muy, digamos, veo que mi paciente está muy comprometido en cuanto a a la parte de la hipovolemia y que es hipovolemia lo que principalmente predomina. Idealmente esto, teniendo en cuenta la fisiopatología de la fuga capilar y que la albúmina puede fugarse pues, al espacio extravascular y aumentar la presión oncótica en el intersticio, se ha planteado entonces la utilización de la albúmina de forma más tardía, es decir, como una terapia de rescate, luego la terapia hídrica después de las 8 o 12 horas en aquellos pacientes que tienen un gasto urinario menor de 0.5 cc por kilogramo hora, más de 3 horas luego de haberle dado líquidos. Entonces también se consideran que son ahorradores de líquidos, incluso pueden llegar a ser ahorrar más de 250 cc por kilogramo de fluidos. Aquí es importante tener en cuenta que generalmente la fórmula de Parkland, pues lo que les mencionaba, es limitante y aquí lo que me quiere decir es que cuando uno hace la reanimación por fórmula de Parkland y lo supervisa con terapia con termodilución transpulmonar, que esto es una forma de medir de monitoreo hemodinámico invasiva, vemos que a veces con la fórmula de Parkland, aunque parece ser inicialmente que el índice pues, de volumen de sangre intratorácica aumenta. ¿Qué es este índice? El ITB me dice cuánto de sangre hay en el tórax, pero el EBLW me dice cuánto de sangre hay extravascular en los pulmones, es decir, cuánto se está encharcando mi paciente, cuánto edema pulmonar está haciendo. Entonces, cuando yo le doy la fórmula de Parkland y ellos lo supervisan con termodilución transpulmonar, vemos que generalmente estos pacientes sí tienen un aumento en el volumen intratorácico, pero también tienen un aumento en, en el encharcamiento. Estos pacientes hacen más edema pulmonar incluso a veces, entonces probablemente el Parkland sí se asocia con mayor sobrecarga hídrica. Y aquí es importante en la reanimación ya por objetivos que por cada litro, minuto, metro cuadrado que incrementa el índice cardíaco, el lactato disminuye a 0.45, lo cual nos hace pensar que si, hombre, si uno que aquí uno dice, si aumenta el índice cardíaco, que eso es bueno, por cada aumento del índice cardíaco me disminuye el lactato, es decir, menor hipoperfusión. Entonces yo podría monitorear el lactato. Esa es una muy buena, digamos, una muy buena pregunta interrogante. Sin embargo, no existen estudios que evalúen el lactato como objetivo aislado de la reanimación en el paciente gran quemado y el lactato debe hacer parte también digamos, de todo el monitoreo, pues, en general. Entonces, el lactato de manera aislada no se considera como un target en estos pacientes. Cuando hablamos de monitorización invasiva versus no invasiva en estos pacientes, vemos que el monitoreo invasivo me permite tener me permite tener un mejor, digamos, balance y me permite tener mejores desenlaces en cuanto al gasto urinario. Estos pacientes tienen mejor gasto urinario y también tienen un mejor índice cardíaco cuando están monitoreados eh, digamos, herramientas o monitoreo invasivo, pero cuando vamos a mirar si esto impacta en lactato o en mortalidad, parece que no impactaría mucho en lactato o en mortalidad. Entonces, hay algunos autores que recomiendan que si yo tengo un paciente de alto riesgo, es decir, con un índice más con un porcentaje de superficie corporal quemada de más del 20%, quemadura eléctrica, comorbilidades, politrauma, paciente inestable, yo lo ideal debería mirar si mi paciente tiene disfunción ventricular, yo debería hacer un método invasivo como el catéter de la arteria pulmonar y si no tiene disfunción ventricular debería hacer método de termodilución transpulmonar. Pero si mi paciente no tiene esta, pues yo podría, y pues si alcanza meta, yo podría hacer estandarización con presión arterial no invasiva y con los métodos diferentes pues, de presión arterial no invasiva. En cuanto a la regeneración farmacológica, algunos estudios han demostrado que dar ácido ascórbico podría ser una opción. Ha tenido, al parecer, un poquito más de impacto, pero solamente como en instancia de ventilación mecánica. Es decir, esos pacientes, al parecer, en el grupo de ácido ascórbico tuvieron menores días de ventilación mecánica, pero esto, digamos que no hay una recomendación fuerte al respecto. Y estos pacientes, en cuanto a la terapia transfusional, parece que no hay diferencias entre
entre llevar a una hemoglobina target entre 7 y 8 y que 10 a 11. Y esto sirve porque si yo tengo un paciente gran quemado con una hemoglobina de 7,5, yo no tengo que andar corriendo a llevarlo a 10 para no sobrecargarlo. Y aquí es importante porque estos pacientes tienen un hipermetabolismo. Estos pacientes tienen el área de la quemadura, pues, produce una respuesta inflamatoria, un estado hipermetabólico, altera la homeostasis proteica, produce resistencia a la insulina, produce citoquinas proinflamatorias, me lleva a fibrosis muscular, inestabilidad de la placa neuromuscular, alteraciones de la miogénesis, y esto me lleva a una disminución en toda la fuerza muscular y a una sarcopenia, finalmente. Entonces, ¿por qué? Porque cuando un paciente es gran quemado, hay dolor, hay inflamación, hay mayor actividad de las hormonas catabólicas y esto lleva al paciente a un hipermetabolismo que lleva a consumirse las proteínas, a consumirse la poquita de glucosa que tenía y a llevar a la lipólisis, lo cual lleva a mi paciente a que todos los sustratos que tiene mi paciente en tejido se van a un catabolismo importante. Y vean esto tan interesante. Cuando yo comparo pacientes no quemados, que son estos que están en negrito, que están aquí, cuando los comparo con pacientes quemados, vean cómo incluso después de 200 días, estos pacientes le midieron cortisol urinario, norepinefrina en orina y interleuquina 7, que es un marcador de inflamación. Vean estos pacientes incluso 730 o 1000 días después de la quemadura persistían con niveles elevados de cortisol urinario. Vean cómo está más elevado que el negrito, que es el normal. Vean cómo estos están más elevados 540 días después. Vean cómo está más elevado. Vean aquellos pacientes que tienen la interleuquina 7 mucho más elevada que incluso con 1000 días después de la quemadura. Esto quiere decir que los pacientes grandes quemados, estos se convierten en casi que en una enfermedad crónica que deben estar pendientes y vigilando. Y por eso la estrategia inicial de tener en cuenta de iniciar un soporte y una rehabilitación nutricional muy importante. Y esas son las recomendaciones que generalmente debería iniciarse en las primeras 12 horas. Generalmente debe ser por inicio temprano y preferir la vía enteral. eh, Aquí en las primeras 12 horas, la vía enteral, en método indirecto, pues que esto lo hace pues principalmente la alta nutrición, que es el método de calorimetría indirecta. Y también estos pacientes requieren un importante aporte de proteínas. Vean que entre 1,5 a 2 gramos por kilogramo, porque son pacientes que están catabólicos. En cuanto a la glucosa, limitar también el dar como de manera liberal carbohidratos y también mantener niveles de glucosa en rangos pues como adecuados o normales. Importante en estos pacientes, suplementación de vitaminas en caso de considerarse, especialmente la vitamina la C, ácido ascórbico, que como les mencioné, pues, y en cuanto a la modulación metabólica también, estos pacientes hay algunos que se les pueden dar beta bloqueadores no selectivos, especialmente cuando son pacientes que a largo plazo, los beta bloqueadores lo que hacen es que como tienen tantos niveles elevados de catecolaminas, estos beta bloqueadores hacen que haya un mejor control del sistema nervioso simpático sobre los diferentes tejidos y órganos. Importante las complicaciones infecciosas. Miren que muchos de los signos de los tanto tempranos como tardíos de infección en estos pacientes, vean que estos son los signos tempranos y estos son los signos tardíos. Estos signos tranquilamente simulan a un paciente que es gran quemado. Entonces, un paciente gran quemado puede tener taquicardia, taquipnea, puede tener hiperglicemia, pueden tener hipotensión, edema pulmonar, pueden hacer hipoglicemia, pueden tener leucopenia. En fin, esto se puede confundir fácilmente. Para esto hay unos criterios, el criterio de la American Burn Association, donde dicen que si al menos tengo 3 de estos, pues yo debería considerar que mi paciente tiene alta probabilidad de una infección. Tengo temperatura de 39 o menor de 36,5, taquicardia progresiva de más de 110, taquipnea progresiva de más de 25, trombocitopenia menor de 100.000, 3 días después de la quemadura, hiperglicemia o inhabilidad para continuar la alimentación enteral, porque ya sea que el paciente tiene distensión abdominal, tiene también diarrea, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta estos, si presenta más de 3 y que adicionalmente, no solamente más de 3, que presente 3 o más,
y además que tenga documentado pues que se documente o que haya un aislamiento microbiológico idealmente. Ya con esto, pues yo confirmo que mi paciente tiene una infección. Sin embargo, como les digo, es muy difícil porque se solapan mucho y a veces no tenemos aislamiento. De todos los diferentes, al parecer, sepsis 3 es digamos, como la escala que mejor tiene sensibilidad para decirme qué paciente tiene mayor probabilidad de tener una infección, qué paciente quemado tiene mayor probabilidad de infección. Y cuando vemos de los paraclínicos, la procalcitoína es la que mejor tiene rendimiento. Entonces, aquí, esto es lo que es muy importante esta parte aquí, para ir terminando. Si yo tengo un paciente gran quemado, entonces, que empieza pues como con fiebre, con sospecha, yo tengo la duda si tiene infección o no. Entonces, yo primero debo tener en cuenta que los síndromes infecciosos de gran quemado se asocian pues, ya sea por la herida, neumonía, bacteremia, la parte gastrointestinal o pues son como las más frecuentes, estas cuatro son las más frecuentes. Entonces yo debo mirar varias cosas. Debo mirar a mi paciente, primero que todo, si mi paciente tiene una procalcitonina elevada, tiene francos signos clínicos o radiológicos de evidencia de infección, ya sea porque en la herida hay pus, hay absceso en una imagen que se le hizo. Este paciente, independientemente del aislamiento microbiológico, este paciente se considera que tiene una infección y debe recibir antibióticos idealmente. Y si mi paciente tiene una sospecha intermedia, es decir, la procalcitonina no está muy elevada, los PCR y todo no está muy elevada, y hay una sospecha clínica, ya sea por pues, clínica o radiológica, pues de infección, ya sea por la parte pulmonar, abdominal, mi paciente yo podría considerar que tiene infección y si mi paciente yo aislé le hice un aislamiento microbiológico, ya sea pues de una lesión o bacteremia, etcétera, pues este paciente sin duda alguna está infectado. Pero si es un paciente que yo digo, no sé, tiene como signos que no son muy claros de infección, que pueden estar también asociados con la misma quemadura, y mi paciente no tengo un patógeno, digamos, que sea el característico o no tengo un patógeno aislado, yo debo considerar si mi paciente es de alto riesgo, si mi paciente está en enfermedad de diálisis, si mi paciente tiene exposición previa a esteroides, inmunosuprimido, este paciente yo debería dar antibióticos, si no, pues lo podría observar, si está estable lo podría observar y hacerle seguimiento. Pero si mi paciente tiene baja sospecha clínica, porque los biomarcadores no están elevados, hay baja sospecha clínica de infección, todo, aunque haya un aislamiento microbiológico, yo lo considero una colonización. Entonces, lo más importante a tener en cuenta son estas dos para considerar inicio de antibiótico en un paciente gran quemado. De entrada, no se inician antibióticos en estos pacientes. Tenerlo en cuenta. Complicaciones infecciosas, cambio en el color de la escara, ¿cierto? La escara se cambia de color, eritema en los bordes. Estos eritemas son a favor de infección. Aumento del edema, aumento del edema en la parte alrededor y falla de los injertos, eso es característico de la infección. Estas son las infecciones más frecuentes, gram positivos de manera temprana. El MRSA y el estreptococo son los dos principales que infectan de manera temprana. De manera tardía, la Acinetobacter, la Pseudomonas y el Enterobacter. Y los hongos ya son de manera tardía. Entonces vean aquí cómo dependiendo en el día cero, los primeros días, lo principal es la infección por Staphylococcus aureus y las infecciones por tejidos blandos. Pero ya a medida que pasan los días, ya aumenta más el riesgo de infecciones bacteremias, infecciones de tracto urinario y neumonía son las que son principalmente asociadas en estos pacientes. Y estos son los antibióticos que consideraríamos en estos pacientes dependiendo el foco que se considere. Si es un paciente que tiene resistencia previamente documentada, entonces, digamos, yo usaría pues meropenem o amplio espectro. Pero si es un paciente que de entrada no tiene resistencia, pues yo veo un absceso o hizo una neumonía y sospecho algo abdominal, pues con piptazo estaría pues, posiblemente cubierto. Si lo que sospecho es que un paciente se infectó el tejido blando y el paciente ya lleva varios días hospitalizado, lo que sospecho es una MRSA, una infección por estafilococcus meticino resistente y lo que debería, o una neumonía multilobar asociada, son pacientes que aumentan la sospecha de MRSA y requieren tratamiento con vancomicina, o si tienen lesión renal asociada por toda la inflamación y la hipovolemia asociada a la quemadura,
y tienen sospecha de un MRSA, yo no doy vancomicina, sino que doy linezolid. Muy bien. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque sabemos que pacientes grandes quemados, si bien menos mal, afortunadamente, no son los más frecuentes, si tenemos enfrentamiento al paciente quemado en el servicio de urgencia, especialmente de pronto en ciudades de pronto más grandes, ahí los médicos se ven abocados a enfrentarse a este tipo de pacientes. Estos pacientes tienen una mortalidad asociada que puede ser incluso en las primeras 72 horas y que incluso puede estar asociada ya sea al fracaso o al exceso de los líquidos. Y ya sabemos que guiarlo de manera objetiva, guiado por la clínica, más que por el Parkland, más que por, digamos, sino que integremos el Parkland, integramos el gasto urinario, integramos em, digamos, los signos clínicos de hidratación de nuestro paciente a la cabecera de este, podemos tener una reanimación más exitosa y tener en cuenta que la inflamación de estos pacientes no solamente eh, indica que es una enfermedad aguda, que el paciente gran quemado es un paciente que incluso cuando sale del evento agudo de las primeras 24, 48, 72 horas, luego sigue teniendo más riesgos, ya sea de infecciones, riesgos de catabolismo, de nutrición. Entonces, esto puede empeorar de manera ostensible el pronóstico de nuestros pacientes. Entonces, muchas gracias a todos. Esto era lo que tenía para el día de hoy. Estoy atento si tienen alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias.